Hoy es sábado 5 de marzo. Comienza nuestro programa. En las moscas. Hay unas moscas que son así. Ya pues dale. A ellos hay que arrebatarles sus riquezas. Jamás la entregarán. La engrosarán, la velarán, la ocultarán, la disimularán, la heredarán. Por eso hay que arrebatarles. 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 Estados Unidos vive meses de intensa agitación en las fábricas y en las calles. Finalmente, el 1 de mayo es convocada la primera huelga general por las 8 horas. Aquel día, miles de trabajadores se movilizan y Chicago es el epicentro de los acontecimientos. La clase obrera desafía el poder de los capitalistas y por lo tanto la represión no se hace esperar. La clase obrera desafía el poder de los capitalistas y por lo tanto la represión no se hace esperar. La clase obrera desafía el poder de los capitalistas y por lo tanto la represión no se hace esperar. La clase obrera desafía... El ensañamiento policial es tal que varios trabajadores caen asesinados y otros tantos son heridos. La clase obrera desafía... A pesar de todo, el movimiento no se detiene. Ahora los huelguistas se concentran frente a las puertas de la fábrica McCormick. Allí, la patronal impide la organización y acaba de despedir a más de 1000 obreros. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. Sus palabras son interrumpidas cuando un grupo de carneros se hacen presentes para quebrar la huelga. Los enfrentamientos no tardan en llegar, pero en ese instante la policía comienza a disparar a mansalva. 6 muertos y varios heridos es el saldo. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Miles y miles comienzan a concentrarse en los alrededores de Haymarket en repudio de la represión. Uno tras otro, los discursos de los dirigentes socialistas y anarquistas se suceden. Todo transcurre en aparente calma, hasta que repentinamente la policía vuelve a arremeter contra la muchedumbre. En medio de las corridas estalla una bomba. Se producen detenciones masivas y los dirigentes son apresados. Se los acusa de ser los autores del atentado. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. La farsa comienza a rodar. Se los acusa de pertenecer a una sociedad secreta cuyo fin es destruir, a través de la dinamita, el orden establecido.
Todo está armado para condenarlos. Con entusiasmo se nombra al gran jurado. El mismo se constituye con hombres de moral intachable. Todos desprecian la causa del proletariado. Antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico cantando este tema que dice así. Todos desprecian la causa del proletariado. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso Todos pagar. desprecian la Yo causa le del dije, mire, proletariado. Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a Las inmensas trabajar, mayorías del porque pueblo usted argentino no me quiere acompañan pagar, no voy a esta trabajar, no Todos voy a desprecian la trabajar, causa del porque proletariado. usted no me quiere pagar. Y la oposición no podía oponerse incluso contra sus mismos dictámenes. El otro día me fui tempranito, hacia en busca de trabajo. Entonces habló don Gramajón y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El 1 de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. 1 de mayo no voy a trabajar, yo prefiero ponerme a bailar. 1 de mayo no voy a trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Todos desprecian la causa del proletariado. Es para ustedes, compañeros, 1 de mayo. Todos desprecian la causa del proletariado. Padre, acá hay un señor y un matrimonio que me resultan muy próximos, unos por razones de sangre y otros por razones de amistad. Los dos tienen un problema similar, que es un hijo enfermo con un pronóstico muy poco alentador, padre. Yo no he sabido decirles en ningún momento lo que sería oportuno a su situación. Me gustaría que les dijera algo, aprovechando que están aquí, padre. Hijos míos, yo os diré algo de la experiencia de quien estuvo 10 años con una enfermedad grave y sin curación y estuvo contento, cada día más contento, porque se abandonó en los brazos de Dios. Todos desprecian la causa del proletariado. Porque se abandonó en los brazos de Dios. Se persuadió de que Dios no es una entelequia, no es un ser lejano, es más que una madre buena. Y lo repito, lo he dicho antes, es todopoderoso, no se goza nuestro mal, sino nuestro bien. Cuando tú le diré a esa madre, a ese padre, a los dos les diré, cuando tú quitas de las manos de un niño tuyo un cuchillo, una navaja o unas cerillas con los que está jugando, porque temes que se haga daño, y el chiquillo protesta porque le haces daño, porque le quitas un juguete. Ahora te me vas derechito a lo de tu patrón. Y de hoy en adelante, si él te manda a hacer de perro, te pones en 4 patas y ladrás. Y nosotros, con la visión de este mundo, estamos viendo un tapiz al revés por la parte de los nudos y no comprendemos que la felicidad está después. Todos desprecian la causa del proletariado. Te pones en 4 patas y ladrás. Que esto se marcha como se va el agua de entre las manos. Esto es fugaz. Todos desprecian la causa del proletariado. Tempus breve es, dice el Espíritu Santo. Hay muy poco tiempo para amar. Díselo a esos enfermos de mi parte. De parte de ese que estuvo enfermo, moribundo, por años, más que murió, pero vive por ahí anda, dando guerra. Te pones en 4 patas y ladrás. Diles que el Señor del cielo es su Padre. Todos desprecian la causa del proletariado. Y que el tiempo para amar es corto. Que amen aquí. Y que el amor se manifiesta en el dolor. Ahora te me vas derechito a lo de tu patrón. Todos desprecian la causa del proletariado. Hay una vieja poesía. ¿Me perdonáis si me pongo cursi? ¿Me perdonáis? A mí me dejáis entre todos. Sois buenísimos. La poesía es muy mala, pero el concepto es bueno.
¿Me perdonáis? Mi vida es toda de amor. Y si en amor estoy ducho, es por fuerza del dolor. Pues no hay amante mejor. ¿Me perdonáis si me pongo cursi? Y los hombres también lloramos. Pero estos que se enjueguen las lágrimas. Porque lo que está haciendo Dios con ellos es manifestarles su predilección. Les esperan tantos goces. ¿Me perdonáis? Les espera tanta felicidad. Te pones en cuatro patas y ladrás. Y para siempre. Dice esto. Gracias, padre. ¿Me perdonáis si me pongo cursi? Toda la sociedad está de acuerdo con esto porque es un motivo de todos los argentinos, como dice la presidenta, es un modelo para los 40 millones de argentinos, para todos y todas los que vivimos en Argentina. Entonces, todos los partidos políticos van a apoyar esta medida porque es fundamental que los hidrocarburos sean del Estado, que el Estado se haga cargo de lo que tiene que hacer. No queremos, la gente está acá porque hoy no queremos un Estado neoliberal, queremos un Estado presente en donde tiene que estar. Frente a él desfilan más de 1000 individuos, testigos falsos, cuyo prejuicio hacia anarquistas y socialistas queda evidenciado de antemano. El fiscal del Estado hace su tarea, una tarea ruin e ineficaz. Nada pudo ser probado, pero poco importa eso porque las cartas ya están echadas. La clase dominante está dispuesta a brindar una lección ejemplar. Un apasionamiento febril, lleno de odio y venganza, la invade. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social. Es de esperar que su uso se extienda, escribe el Chicago Tribune. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. Es importante para recuperar la soberanía energética, para poder tener el control sobre nuestro petróleo y así poder explotarlo nosotros y, bueno, con lo que juntemos la plata esa, poder seguir ayudando al pueblo, ¿no? El plomo es el mejor alimento para los... El tema de la participación de las provincias, esto es fundamental, el federalismo también en una medida de soberanía energética, el federalismo también en una medida económica, en una medida tan trascendente como es la de profundizar este modelo, viene a dar también muestra de que este modelo no es un modelo que da espalda a las provincias, sino que todo lo contrario, le da una parte fundamental de decisiones. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. Mientras la Fiscalía exclama, ellos no son más culpables que los que los siguen. Condénenlos como lección a los demás. Ahórquenlos para salvaguardar nuestra sociedad. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. Norteamérica se viste con el atuendo de la muerte y el mundo asiste a un espectáculo espeluznante. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. Mire usted, es que yo no me quiero evadir, nunca me he evadido de nada, pero es que yo, si llego a ser presidente de gobierno, antes le he dicho a la gente que yo nacionalizo la banca. ¿Está claro? Y que creo un nuevo sector público. Y que hago una política fiscal donde meto en la cárcel a todos los que estafan impuestos. Y a los de los paraísos fiscales les quito el capital. Estoy hablando de una manera para que me entienda la gente. Y si el pueblo español me vota, lo hago. Lo que yo no sería presidente llegando al voto, engañando a la gente y de pronto tener que desdecirme de lo que he dicho. ¿Por qué? Porque yo este sistema no lo acepto. Pero lo he dicho siempre en campaña electoral. Por tanto, si yo llegase a ser presidente, después de decir a la gente estas medidas, claro que las haría, porque tendría a la gente de mi lado. Pero ahora colocan a mí ahora de presidente, no sé qué nombre de qué cosa. Pues claro, tendría que hacer esta política, lo que pasa es que yo no la hago, me niego. Por eso digo que cuando la gente espera el milagro de que Rajoy, Rodríguez Zapatero, Rubalcaba, yo creo que a veces es ganas de engañarse. Y si queremos arreglar esto hay que tomar medidas muy drásticas, que necesita que el pueblo salga a la calle y apoye a un gobierno que tenga valor suficiente de meter en la cárcel a tanto ladrón y a tanto delincuente, que los hay. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas.
YPF nos representa a todos. No hablamos solamente de la gente que tiene auto y de la gente que va a cargar gasoil o nafta o lo que sea. La nafta y todo mueve el país entero. Hablamos de los camiones, hablamos de la mercadería, hablamos de todo. Entonces me parece que es importante que todos como argentinos estemos hoy acá apoyando esto, que en los 90 cuando fue privatizada todos decíamos nos venden el país. Bueno, y hoy tenemos que estar todos acá contentos porque nos devuelven el país. Para los huelguistas. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. Hoy es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios, al pie de la bandera sacrosanta, ponemos a defenderla con honor. Por nuestros padres, por los hijos, por el hogar que es nuestra tradición. Muy buenas noches, bienvenidos al Gato al Agua. Y van dos. El presidente boliviano Evo Morales no ha tenido forma de celebrar este 1 de mayo en su país que expropiando la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia. El líder indigenista y populista, alumno predilecto del Gorila Rojo, venezolano y cuate de la peronista Cris Fernández, anunciaba así la expropiación de la... Hemos decidido, presidente, vicepresidente, el gabinete, nacionalizar las transportadoras de energía de electricidad. Nacionalizar el tendido de energía. La política del gobierno está dirigida a recuperar el control, administración y dirección de las empresas estratégicas, entre estas la empresa transportadora de electricidad, para aclaración ante la opinión pública nacional e internacional. Esta empresa antes era nuestra y lo que era nuestro ahora estamos nacionalizando. Antes era nuestra, pero claro, le habían pagado al señor Morales, lógicamente, en este caso Red Eléctrica Española. ¿O cree usted que Red Eléctrica Española llegó allí, expropió o robó, como está haciendo él? En fin, desde un punto de vista económico, este latrocinio perpetrado por el populista presidente boliviano no tiene gran trascendencia. Apenas un 0,5% del negocio internacional de Red Eléctrica procede precisamente de Bolivia. Estamos hablando de, en fin, de muy poquita cosa. Procede precisamente de Bolivia. Estamos hablando de, en fin, de muy poquita cosa. Procede precisamente de Bolivia. Estamos hablando de, en fin, de muy poquita cosa. Procede precisamente de Bolivia. Estamos hablando de, en fin, de muy poquita cosa. Procede precisamente de Bolivia. Estamos hablando de, en fin, de muy poquita cosa. Cada vez iba avanzando en su poder, salía como un nene que se retuerce en la cama con su mamá y poco a poco se convierte en un dominador, agrega, por ejemplo, altura a sus botas para ser más alto, pero a medida que va poniéndose los símbolos del poder, se convierte en un dios. El disfraz del poder, eso es lo que yo quise representar. Desde un punto de vista político, sí que estamos ante algo mucho más grave, ante otro desafío a España, otra afrenta de otro país iberoamericano a España, en este caso Bolivia, que como Argentina tiene serios problemas sociales y económicos internos y que busca con este hecho populista y ideológico del expolio de una empresa española maquillar sin duda la situación de tensión social interna y desviar así la atención de los bolivianos. Con todo, hechos como estos evidencian la escasa, por no decir casi la calidad democrática de Países como Venezuela, como Bolivia, gobernados por dirigentes que demuestran un autoritarismo severo y con los que España, merced al buenismo de Zapatero, ha coqueteado y apoyado durante los últimos 8 años, en vez de haber impulsado en ese tiempo a candidatos alternativos, democráticos y serios, que estos no son evidentemente. En vez de haber impulsado en ese tiempo a candidatos alternativos, procede precisamente de Bolivia. Estamos hablando de, en fin, que esto no son de muy poquita cosa. Bueno, pues además de ese expolio de Bolivia,
Bolivia, en este caso del presidente boliviano, quedándose con la filial de Red Eléctrica Española, un hecho paralelo o similar al que ya se vivió en Argentina con YPF, la filial de Repsol. Además de eso, hoy tenemos cosas muy interesantes que abordar y comentar en el Gato al Agua. Por ejemplo, también comentaremos ese intento de Iñaki Urdangarín, su socio, de pactar con la FIS para no penar con la cárcel en caso de que fueran condenados y pagar una multa y librarse así de una condena de reclusión. De ello hablaremos con el FIS en Caldeto, descriptibles a las manifestaciones políticos todas, asistencia de MUD convocadas por los sindicatos, poquita gente. No sé si por el puente, por las lluvias, poquita gente. Los sindicatos con el apoyo, en este caso, partido de izquierda, el PSOE, se ha unido en cuerpo y alma en la calle para protestar contra las políticas que está siguiendo el gobierno, de ajuste, reformas, etcétera, etcétera. De todo esto y más cosas nos ocupamos hoy en el Gato al Agua. Y lo vamos a hacer con Pablo Castellano. Buenas noches, Pablo. Muy buenas noches. Y con Cristina Guerrero. Muy buenas noches, Cristina. Querida. Con Jaime González. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches. José Antonio y compañía. Y con José Luis Barbás. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches, y ya vamos a tener banco malo, parece. ¿Tenemos banco malo? Eso parece, dice el ministro que sí. Pero eso es bueno, que tengamos un banco malo. Hombre, claro que es bueno. Es que era ahora. Es mucho mejor tener. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. Bueno. Porque ingenuidad, el banco bueno. Los hombres de poca fe son ustedes, ¿eh? Cuando sale, aquí viene Dios. Y los puercos salen detrás. Bueno, voy a presentarles, ahí están, esta maravilla del mar Cantábrico, nuestras deliciosas anchoas Ana María. Recuerden que son las preferidas de los gatoristas, elaboradas por artesanas de Santoña. Les animo personalmente de Bolivia. Estamos hablando de su establecimiento, muy poquitas cosas. Directamente a fábrica para hacer su pedido, ya saben, ahí tienen teléfonos que salen, ahí está, 942, usando ese tipo a candidatos alternativos y sigan con consejos y ser siempre que son más Ana María, preguntan los mejores establecimientos y ellos directos a fábrica, al teléfono que ustedes ven en pantalla. Ahí están esas opciones que decía la misma de Balbás. Estamos hablando de muy poquita cosa. Luego las pruebas, Balbás, que te van a encantar. Por supuesto que sí. Y en el tonatómetro, hoy a propósito de las manifestaciones, en vez de haber impulsado ese diálogo a candidatos alternativos, democráticos y serios, que esto con eso de la izquierda unida y de otras formaciones contra las políticas del gobierno, les preguntamos, ¿se sienten ustedes representados por estos sindicatos? Ana Mujer, buenas noches. Buenas noches, sí, ustedes se sienten representados por estos sindicatos. Tienen que llamar al nuestro 510 317 y no se sienten representados por estos sindicatos que tienen que marcar este otro nivel al 935 310 haber impulsado en ese tiempo a candidatos alternativos, democráticos y serios, que esto no son, evidentemente. Cuando sale, aquí viene Dios. Y los puercos salen detrás. Procede precisamente de Bolivia. Estamos hablando de, en fin, de muy poquita cosa. La menor de cambio salta la liebre. Hoy saltaba en Bolivia, concretamente. Y saltaba de esta forma. ¿Se acuerdan de haber impulsado en ese tiempo a candidatos alternativos, democráticos y serios? Que esto no son en su país. La expropiación de la transportadora de electricidad, que es una empresa filial de Red Eléctrica Española, procede precisamente del país. Estamos hablando de, en fin, de muy poquita cosa. En vez de haber impulsado en ese tiempo a candidatos alternativos, democráticos y serios, que esto no son, evidentemente. La política del gobierno está dirigida a recuperar el control, administración y dirección. Procede precisamente de Bolivia. Estamos hablando de, en fin, de muy poquita cosa. Transportadora de electricidad para aclaración ante la opinión pública, nacional e internacional. Cuando sale, en vez de haber impulsado en ese tiempo a candidatos alternativos, democráticos y serios, que esto no son, evidentemente. Procede precisamente de Bolivia. Estamos hablando de, en fin, de muy poquita cosa. El poeta cubano José Martí, por entonces corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, presente en el momento en que la sentencia se lleva a cabo, escribe: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hileras de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el despiés,
orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas. Luego una seña, un ruido, la trampa cede. Los cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. La noche grita en un lugar por desprenderse desesperada de los llantos que la colman. Ellos forman parte de nuestra historia, una historia plagada de tragedias, pero también de heroísmo. Aún en ese momento dramático, cuando el final se acercaba, aquellos luchadores se erguieron valientemente ante sus verdugos para sentenciar. Bueno, vamos a ver una película, bueno. Sí, pero ¿dónde está la pausa? Vamos a ver, en el micrófono. Bueno, pero ¿dónde está el micrófono? Al lado tuyo, ¿a dónde? Y está arriba de tu cabeza. Bueno, aprieto. No, es el de apagar. Hola, vamos a la pausa. Y chan chan, gracias, gracias. Las moscas. Cuando sale, aquí viene Dios. Viernes. Y los puercos salen detrás. Viernes. 12 de la noche. Viernes. 12 de la noche. Y los puercos salen detrás. Damas y caballeros, presentamos al número 9 de Las Moscas, el programa número 1 de la Radio Universal. Acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas, FARC, ERP y Montoneros, que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita, es factible, y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Dos de las organizaciones que estamos aquí, representadas en algunos de sus miembros, son organizaciones peronistas, la otra no lo es. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. ¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias? Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no? Hacer esto. Fuéramos todos, se fue solo un grupo, el resto no podemos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos.
El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran. Así es. Sí. Así es. ¿Cuántos quedaron acá en este momento? Creo que somos de 19 o 20. En este momento lo vamos a contar. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Buen día, trabajador. Cumple tu día de suerte. Que no trabajes, porque ya es un día muy especial. Ya es un día, despertate, o si no, descansa un ratito, porque ya no hay escuela, ni trabajo, otro trabajo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Claramente la medicina evoluciona, nos acompaña, se extiende el promedio de vida, pero hay que llevarlo adelante de la mejor manera posible, y esa mejor manera es, insisto, haciendo una vida sana. Y acá lo que buscamos en estas estaciones saludables es que la gente se arrime, que le comentemos qué significa eso, que le demos los instrumentos para que ellos se den cuenta que no es difícil corregir los hábitos de comportamiento, de generar actividades 3 veces por semana, de comer comidas más sanas y de rechazar comer cosas que generan realmente problemas en el corto y el mediano plazo, y además hacer los chequeos médicos que corresponden. Todo esto es lo que la gente va a encontrar cada vez que se arrime a una de estas estaciones de vida saludable, y los resultados van a ser espectaculares. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Y los resultados van a ser espectaculares. Sos el fuego que quema sin la llama, sos todo sentimiento que nace desde el alma. Y los resultados van a ser espectaculares. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas. Y los resultados van a ser espectaculares. Y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno. Y los resultados van a ser espectaculares. Al general Evita, compañero, luchaste por la gloria. Y los resultados van a ser espectaculares. Hiciste un país nuevo, por vos cambió la historia. Compañero, Y los resultados van a ser espectaculares. por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas. Y los resultados van a ser espectaculares. El corazón palpita por el amor eterno. Y los resultados van a ser espectaculares. Durante siglos, las profecías de Nostradamus han formado parte del registro histórico. Aunque poco científico y muy polémico, el legado de su autor perdura. Apelamos al criterio del espectador. Y los resultados van a ser espectaculares. Apelamos al criterio del espectador. Y los resultados van a ser espectaculares. Apelamos al criterio del espectador. Veía que ha habido hace un poco tiempo un trabajo científico
en el cual a un grupo de personas con problemas patológicos de depresión se le dio medicación específica, antidepresiva, y a otro grupo se lo invitó a hacer actividades físicas 3 veces por semana, 45 minutos. 21 de diciembre de 2012. El día en que no amanece. Todo queda sumido en la más completa oscuridad. El mundo toca a su fin. Muchas culturas ancestrales de todos los rincones del globo auguran acontecimientos extraordinarios que parecen estar sucediendo hoy. ¿Desembocan en 2012? A los meses se volvió a evaluar y se encontró que un porcentaje de cerca del 50%, 40 y pico por ciento, de aquellos que habían tenido problemas depresivos y habían recibido medicación específica, habían vuelto a tener los mismos problemas. En cambio, en el grupo de aquellos que habían cambiado sus parámetros de vida y habían realmente, se habían entusiasmado con esto de tener una vida activa, deportiva, 3 veces por semana con actividades físicas de 45 minutos, tan solo el 9% había vuelto a recaer en situaciones de depresión. Y los resultados van a ser espectaculares. Apelamos al criterio del espectador. Unas ilustraciones descubiertas recientemente cuya autoría se atribuye al célebre profeta Nostradamus podrían contener la respuesta. Estamos a punto de emprender el viaje más revolucionario de la historia. Apelamos al criterio del espectador. Esto habla a las claras de lo importante que es lo que hagamos con nuestro día, cómo distribuimos nuestras horas. Apelamos al criterio del espectador. Y los resultados van a ser espectaculares. De qué forma nos dedicamos a tener una práctica habitual de movimiento físico, de prevención y de buena alimentación. Así que realmente gracias a Alberto Cormillot por toda la ayuda que nos ha dado. Apelamos al criterio del espectador. La vida en la Tierra ha plantado cara a la extinción en al menos 5 ocasiones anteriormente. ¿Acaso Nostradamus nos advierte ante la inminencia de otra catástrofe de dimensiones épicas? 2012 marca el principio del cataclismo, no el final. Apelamos al criterio del espectador. Que junto con María Eugenia, con Jorge Lemus, con todo el equipo, están realmente trabajando en esto para cada vez sean más los lugares donde la gente pueda tomar contacto con este tipo de materiales que nos enseña a cómo conducirnos mejor. Apelamos al criterio del espectador. Yo me llevo mi cartulina para medir la altura de Antonia centímetro a centímetro, tengo hasta 1,5 metros ya con esto, así que te agradezco mucho, Alberto, y realmente los felicito a todos por el trabajo que están haciendo. Apelamos al criterio del espectador. Insisto, no hay nada más importante que cuidar la salud de nuestra gente y combatir los problemas de obesidad, de mala alimentación, de sedentarismo. Son realmente temas muy, muy importantes para todos, y por eso este gobierno le está poniendo tanta energía y tanto esfuerzo todos los días. Apelamos al criterio del espectador. Reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo, es eso que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha, en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y en todas las ciudades del país, que lucha permanentemente por derrotar a la dictadura, por conseguir un gobierno popular y construir una patria socialista. Alejandro Ulla, Alfredo Con, Ana María Villarreal de Santucho. Vamos a exigir que el señor juez verifique nuestro estado físico. Para eso yo creo que podríamos pedir la presencia de un médico que puede verificar el estado físico de todos los integrantes de este grupo. Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Carissa Liaplace, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toche. No tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras transamos con la represión para entregarnos, ¿no es cierto?, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli. ¿Pero por qué estamos nombrando este nombre? ¿Pasó algo a alguien? ¿Son hombres fallecidos? Sí, los mataron. ¿La guerra? No, los fusilaron.
¿Cómo que fusilado? ¿Qué significa fusilado? Después te lo explica papá. Vamos a terminar de grabar. Bueno. Tenemos sobradas experiencias de compañeros nuestros e incluso nuestras mismas, que cuando han caído presos han sido torturados, picaneados, brutalmente golpeados. El objetivo es tratar de evitar que esto hoy se repita. Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Pedro Bonet, Susana Lescar. Vamos a pedir también que el señor juez nos acompañe físicamente a nosotros hasta la cárcel. Y ¿es posible acceder a todo eso, señor juez? Sí, yo voy a pedir que en ese caso usted me autorice a parlamentar previamente con la autoridad militar. Sí. Lo cual está totalmente autorizado para parlamentar con la autoridad militar en presencia de uno de nosotros. En presencia de uno de ustedes. En presencia de uno de nosotros va a parlamentar con la autoridad. Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger, Ricardo Renner Aguilar. Información del mundo, nos vamos a España, donde volvió a haber multitudinarias marchas en más de 55 ciudades de ese país en repudio a los recortes anunciados por el gobierno de Mariano Rajoy, al ajuste que está cayendo sobre la población. Fue bajo el lema "Con la educación, la sanidad y el trabajo no se juega". Así, trabajadores, jóvenes y también jubilados se mezclaron con familias que, ajenas al clima lluvioso y al feriado puente por el Día del Trabajador, eligieron movilizarse una vez más contra el ajuste en medio de una economía en recesión por segunda vez en 3 años. Mientras tanto, el gobierno del Partido Popular continúa apostando a la racionalización para cumplir con un drástico recorte del déficit del 8,5% al 3% del PBI, que fue pactado con los socios de la Unión Europea. Mientras tanto, el gobierno del Partido Popular continúa apostando a la racionalización para cumplir con un drástico recorte del déficit. Mientras tanto, el gobierno del Partido Popular continúa apostando a la racionalización para cumplir con un drástico recorte del déficit. Mientras tanto, el gobierno del Partido Popular continúa apostando a la racionalización para cumplir con un drástico recorte del déficit. 1966, 13 de noviembre. Domingo. Algunos cazadores pasan por nuestra vivienda, peones de Argañarás. Son hombres de monte, jóvenes y solteros, ideales para ser reclutados y que le tienen un odio concentrado a su patrón. Informaron que a 8 leguas por el río hay casas y que este tiene algunas quebradas con agua. No hay otra novedad. Mientras tanto, el gobierno del Partido Popular continúa apostando a la racionalización para cumplir con un drástico recorte del déficit. Mientras tanto, el gobierno del Partido Popular continúa apostando a la racionalización para cumplir con un drástico recorte del déficit. Mientras tanto, el gobierno del Partido Popular continúa apostando a la racionalización para cumplir con un drástico recorte del déficit. Soy hermana de Kenneth Ney Ansaldo Castro. Él fue un estudiante de la Universidad Nacional del Callao. Cuando retornaba a mi casa después de sus clases, él fue secuestrado. Luego, a través del tiempo, nos hemos enterado de que lo llevaron al Servicio de Inteligencia del Ejército y ahí fue asesinado, torturado. Y no sabemos ¿dónde están sus restos? Soy padre de Kenneth Ney Ansaldo Castro, estudiante de la Facultad de la Universidad Nacional del Callao. Fue secuestrado, conducido al Pentágono, maltratado, quemado. Por eso a la sociedad digo que no deben votar por Keiko para que no vuelva a repetirse. En el gobierno de Fujimori se esterilizaron más de 200.000 mujeres.
fueron esterilizaciones forzadas. Yo fui una de esas personas que fue víctima de ese gobierno. Yo por eso como mujer te pido que tú no votes por el fujimorismo. Soy Carmen Páez Wharton, madre de Ernesto Castillo Páez, estudiante de la Católica, de 22 años, que fue detenido desaparecido en la época de Fujimori. Soy periodista. El 5 de abril de 1992, en el golpe de estado de Fujimori, fui secuestrado y recluido clandestinamente en los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Soy hija de Pedro Wilca, él era un sindicalista, fue asesinado durante la dictadura por defender los derechos de los trabajadores de este país. Yo no voto por Keiko y te pido que no votes por Keiko. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta, fue secuestrado un 18 de julio a las 2 de la madrugada. Entraron el grupo Colina mandado por Fujimori. Te lo pido. Por favor, hazlo por nuestra casa grande, que digo yo que es el Perú. No represento ningún partido. Solamente quiero un país mejor. Debo pedir a mis compatriotas que de ninguna manera voten por semejante tragedia para este país. No al asesinato, no al encubrimiento. Es hora que nos pongamos, que nos unamos y que con nuestro voto digamos no. Aclamo a la sociedad que no deben votar por Keiko, porque estoy sufriendo en carne propia. Nosotras éramos pocas, éramos muchos, digamos, a la iglesia de Estela Maris, allá donde están los militares. Y el cura que nos atendía decía, bueno, sabés la cantidad de madres y padres también, que iban ahí a ese lugar. Y lo más gracioso después, que el cura que nos atendía decía, cuando sonaba el teléfono, decía, dice, es mi prima, yo tengo una prima que la gorda. ¿Sabés quién era la prima, la gorda? De la escuela, de allá de la escuela naval, que lo llamaban para alguna cosa. Y él decía que era una prima, todo así, mentiras. Tantos años yendo ahí, y ahí nos conocimos las mamás. Ahí fue donde Azucena de Vicente se paró un día en medio del lugar, ahí en un salón grande era, y dijo, señoras, señores, nosotros tendríamos que reunirnos en Plaza de Mayo. Parece un sueño, pero es así. Tenemos que despertar y ver lo que está sucediendo. Nunca pensamos llegar a esta fecha. Nunca pensamos cuál era el camino que íbamos a recorrer. Salimos a buscar a nuestros hijos. No los encontramos, pero asimilamos todo lo que ellos sentían, todo lo que ellos sintieron y por qué ellos ofrendaron sus vidas. Se nos hizo carne y comprendimos lo que era la defensa de los derechos humanos. La misma fuerza que desde el primer día, con desilusiones y con logros, variando siempre, pero siempre sin bajar los brazos y esperando que algún día no haya nada de impunidad en este país, que se abran los archivos y que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, mujeres y varones, que los chicos que no tienen todavía su verdadera identidad logren ese bien preciado que saber quiénes son, y para que los sueños de nuestros hijos, de nuestras hijas se cumplan en su totalidad, que haya justicia social, que se termine la pobreza y que este país acá se viva con un estado de bienestar como alguna vez tuvimos. 35 años y seguimos de pie. A pesar de los bastones, de los carritos o las sillas de ruedas, ahí estamos, recordando hoy más que nunca a nuestros queridos hijos
y a esas queridísimas madres que fueron quedando en el camino, pero con esperanza, con fuerza, porque ya no estamos solas, la prueba está. Además, esa esperanza que tenemos, ya estamos tranquilas por esa juventud maravillosa, militante, comprometida, que son los que le estamos pasando de a poco la posta, ¿no? Esa justicia hemos logrado, gracias a la lucha inclaudicable de los organismos, de los militantes, pero de ese querido nuestro Néstor Kirchner, que fue el primer presidente que nos escuchó, el primer presidente que tomó los derechos humanos como política de Estado. Logramos anular las leyes y ahora, bueno, estamos enjuiciando y mandando a la cárcel con esa justicia legal, jamás por mano propia. Así que acá estamos y no vamos a retroceder. Ellas han decidido nombrar el espacio infame de su carne. Albert Parsons, Auguste Spies, Georg Engel, Adolf Fischer, Louis Ling, Michael Schwab y Samuel Fielden. Sus nombres quedarán grabados para siempre. Las muertes de los mártires de Chicago no fueron en vano. Los capitalistas pudieron silenciar sus voces, pero como predijo Spies, la suya y la del resto de sus compañeros se volvieron poderosas. Alejandro Osa Alfredo con Ana María Isaleol y Santucho, Carlos Alberto Esei, Carlos Astucizo, Larisa Lea Place, Eduardo Capello, Alberto Suárez, Humberto Toche, José Mitaldo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Porti, Pedro Monetti, Susana Escarta, Alberto Miguel Camps, María Antonia Márquez, Ricardo Zenet Eldar. Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores estamos convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud y que así como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida, a la libertad y al bienestar. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio. Hemos llegado al final. Ideales para ser reclutados y que le tienen un odio concentrado a su patrón. Será hasta la semana que viene. Digo, ¡chao! ¡Hasta la semana que viene!